Bueno, habíamos creado el servicio web, ahora vamos a crear el cliente, ¿no? Para eso vamos a apoyarnos de una clase llamada Web Service Template, que nos va a permitir enviar el XML al servicio web y si él nos responda, nosotros recibirlo, ¿no? Entonces, las dependencias, estas ya las hemos colocado en el POM, acá nos hace referencia que necesitamos, pero necesitamos crear una clase que se llama Web Service Proxy, ¿ya? Entonces voy a entrar aquí y voy a crear mi clase, nueva clase, Web Service Proxy, ¿no? Que, como dice el documento, lo que va a implementar es Weather Service, ¿no? Entonces, añadir Weather Service. Ok. Entonces, miren, este va a ser nuestro cliente. Nuestro cliente. Entonces, si nosotros vamos acá, vamos a necesitar colocar esta información, ¿no? Y definir el método getTemperatures, ¿cómo lo haríamos? ¿No? Entonces, para ganar un poco de tiempo, acá tenemos el Weather Service Proxy, ¿no? Eh, vamos a ver, un ratito. Aquí tenemos una versión un poquito dispareja, ¿no? Vamos a ver. Ya, bueno, vamos a tener que copiarlo. Ahorita voy a copiarlo y después continúo el video. Pausa. Listo. Entonces, como ven, ya creamos la clase que implementa Web Service, hemos definido un esquema, un formato y fecha, y estamos usando la clase Web Service Template. Un ratito para una clase que nos va a servir para poder enviar el XML y recibir la respuesta. Entonces, en ese proxy, bueno, en el constructor se está dando un formato a la fecha, año, mes y día. Se está recibiendo el Web Service Template, este que lo necesitamos que también pase por el setter para que lo podamos usar. Porque justamente este es el que vamos a usar para enviar el XML y recibir la respuesta. Entonces, primero creamos en base a los datos del argumento, creamos el elemento request, ¿no? Que con el namespace, la ciudad, establecemos la fecha y ¿no? La fecha en el formato adecuado, establecemos el document source, el resultado, enviamos el resultado y esperamos la respuesta. En ese momento, cuando el servicio web nos responde, esa respuesta la obtenemos como documento, obtenemos el elemento response, establecemos un array vacío de temperaturas y vamos sacando uno a uno la información de todas las temperaturas y la vamos añadiendo en ese array list de temperaturas info y esa sería la respuesta. Le retornaríamos en objeto a una lista de temperaturas. Pero hasta ahí has creado el endpoint, ¿no? Has creado el endpoint. Si tú vienes acá, te das cuenta, ya hemos terminado. Pero necesitamos crear un archivo cliente XML donde definamos, pues, efectivamente que tenemos un proxy llamado Web Service Proxy que necesita el Web Service Template y el Web Service Template que necesita trabajar con el servicio web y todo, ¿no? Entonces, acá en Main Resources, tú tienes que crear un nuevo archivo, Spring Bean Configuration File, que se llame cliente XML, porque eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Cliente XML. Entonces, el cliente, bueno, client, ¿no? Bueno, al final lo podemos cambiar de nombre, no hay problema, ¿no? Entonces, empezamos con la primera pelota, donde le vamos a llamar a ¿qué nombre le vamos a poner? Dice que se va a llamar Weather Service Proxy. Ya, ok. Este es justo el último que hemos creado, ¿no? Weather Service Proxy. Que pertenece esa va a ser la etiqueta de la pelota. La clase sería Weather Service Proxy. Control barra espaciadora, la tenemos ahí. Pero este necesita que por setter, ¿se acuerdan que había un setter ahí? Por setter le pasen el nombre del setter sería Web Service Template. Por ahí le voy a pasar otra pelota. Pongo acá. Ya saben que el setter no va, pero sí la primera letra pasa minúscula. Y haríamos referencia a un bin que todavía no he definido, que es el Web Service Template. O sea, aquí yo tendría que crear otro bin al que le voy a llamar Weather Service Template, que va a ser esta clase. Y este bin es el que yo voy a pasarle acá. Pero ¿quién es el Weather Service Template? El Weather Service Template, el Weather Service Template va a ser una clase que ahorita voy a definir un ratito. Listo, entonces aquí voy a crear la clase Weather Service Template. Y esa, hoy no, bueno, voy a tener que escribirla, Se llama Spring Framework. Spring Framework. Client. ¿Qué más necesitamos? Client Core.
web service template. Sí, sí existe esa clase, pero no es bit, sino es bin. ¿No? Por eso que también no nos está reconociendo. Ya, entonces la única forma de comprobar es que haciendo tecla con la tecla control sin soltar y queriendo navegar, sí puedes navegar. Entonces está bien, la clase está bien. Pero ¿qué le falta? Según el documento le falta el default URI, ¿no? Entonces vamos a buscar default URI, como es el documento. ¿Y cuál es el default URI? El valor es la ruta del servicio. Nosotros ya lo hemos definido en el Web Service Template, acá. Esta ruta. Cosa que él sabe que ahí debe llamar a este de aquí. ¿No? ¿Cómo está el documento? Ahí está. Hasta ahí estamos muy bien porque ya tenemos una forma de pasarle un web service template válido a nuestro proxy, a nuestro cliente o endpoint. ¿No? Nuestro cliente, porque el endpoint ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Seguimos el documento. Ya le hemos inyectado. Podemos crear una clase client con método main donde hagamos las pruebas. Entonces, bueno, esa clase la voy a ahorrar porque es muy pequeñita. No tiene sentido construirla todavía. Web Service Client. El Web Service Client no lo he creado. Pero ¿qué nos dice acá? Web Service Client. Tenemos el proxy. Bueno, el Web Service Client no está en esta parte. Vamos a ver. Entonces vamos a tener que crear. ¿Por qué? Porque el cliente lo que está tratando de hacer es utilizarlo a él, ¿no? Como está acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Me pasé, perdonen. Aquí está. Acá se define el client, ¿no? Pero y que recibe el proxy. Entonces el client no lo tengo. Voy a tener que subir el client. Vamos a ver qué tiene el client acá. Una referencia al service, lo recibe por setter y la ciudad y devuelve las temperaturas, ¿no? Y devuelve la temperatura actual inclusive, ¿no? La primera. Entonces, en el cliente se está haciendo una prueba, ¿no? Primero carga la referencia al archivo client XML. ¿Por qué no pongo CRC main resources? Porque como es un XML lo voy a buscar de frente en los resources. Pero como yo le he puesto cliente, le voy a poner ese nombre, ¿no? Y de ese cliente yo voy a obtener un bin que se llama client, ¿ya? Y ese bin no lo tengo aquí. Voy a tener que definir acá, ¿no? Otra pelotita. Buscando una pelotita que se llame client, donde la clase es el web service client. Ahí está. Pero este web service client, ¿qué necesita que le pasen? Por setter el web service. Entonces aquí tengo que declarar una propiedad. Una propiedad con nombre, como está el setter, ¿no? ¿Cómo está el setter? Miren, ven que el proceso es bien simple, ¿no? Le pones el setter, le quitas el set y le pones el w y lo que le vas a pasar es el bin, pues, ¿no? En este caso en el documento es el Weather Service Proxy, o sea, yo le voy a pasar este de acá. Y está bien porque justamente el Weather Service Proxy implementa Weather Service, ¿no? Si ustedes dan cuenta, ese es el que ya tenemos listo. Entonces de esta manera los estamos asociando. Miren, el cliente es client, él recibe un proxy, ese proxy recibe un template, que es un template que apunta al servicio web. Entonces nuestro cliente finalmente cuando lo llama va a querer la temperatura de Houston, supongamos, y nos va a dar la mínima, máxima y el promedio para esa ciudad, ¿no? Estamos probando para una ciudad nada más. Seguimos leyendo el documento. Ya hemos hecho eso. Pero, por ejemplo, ¿quién es el que finalmente nos va a devolver Houston? O cuando mandemos la información, ¿quién es el que nos va
a devolver la información, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que estamos listos para retornar en la en el endpoint recibe el proxy ahorita está, ¿no? Si va a mandar la información, usa el web service template y crea un documento, ¿no? Acá está creando un documento, la ciudad es la que le va a pasar por acá por argumento. Hoy temperaturas y el cliente es Houston. Allá. Para Houston, el mínimo, máximo y la temperatura. Entonces, este es el cliente, pero ojo que para probarlo necesitamos tener el servicio web levantado, ¿no? O sea, si no, no va a funcionar. Lo levantamos un ratito. Vamos a ver que ahorita tiene que seguir funcionando todo bien. ¿Por qué? Porque estoy probando acá. Me espera un ratito. Ya está. Ya sabemos cómo probarlo, ¿no? Localhost. Clima. Acá es clima. Ahí está. Esto es una señal de que está funcionando el servicio. Pero entonces ahora vamos al cliente y lo vamos a invocar. Y él va a mostrarnos ahí está, respondió, ¿no? Respondió. Entonces quiere decir que el cliente utilizó nuestro archivo de configuración donde estábamos haciendo la referencia al web service template que va a usar el servicio web. Teníamos el cliente que llama a este proxy y este proxy es finalmente el que, aprovechándose el web service template, hacía toda la lógica, ¿no? O sea, él mismo armaba el documento, lo enviaba, esperaba la respuesta del servicio y estaría el resultado. Y el cliente era una simple clasecita que pedía la temperatura para esta ciudad, ¿no? Entonces se ha hecho de esta forma, algo muy simple. Esperemos que pueda servirles para un caso muy parecido.